¡Ajo! Bienvenidos una vez más a este podcast de plantas ancestrales. Nosotros somos Armenta Ceremonial, somos un grupo que estamos en la ayuda de la transición, de abrir la conciencia a través de las plantas sagradas, de la música y de la meditación. El día de hoy contamos con la presencia de Ale Armenta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y de Iván Medina. Hola, muy buenos días. Yo soy Lauren Macías y el día de hoy vamos a tocar el tema de los niños santos. Recordemos que, para los que no saben, en los niños santos estamos hablando de los hongos del reino fungi y más o menos los hongos datan de 1500 años que se tienen vestigios acerca de esta especie, que es un reino totalmente aparte. No podríamos incluirlos en las plantas ni en los animales porque poseen ciertas características de las plantas y ciertas características de los animales y carecen de unas cuantas, por lo tanto no entran ni en una ni en otra. Aquí en México contamos con varias especies de los hongos, que los que nos interesan para el día de hoy pues se encuentran situados más o menos en el área de Oaxaca, que es una zona un poco húmeda y selvática en algunas ocasiones, pero también se encuentran en Sudamérica, también se encuentran otras especies de hongos. El reino fungi es un reino vastísimo, de hecho se cree que solo hemos conocido clasificado solo el 10% de los hongos, por lo tanto este reino da para muchísimo. Aquí en México se tiene en cuenta que se ocupaba con los aztecas, con los chichimecas, con los mayas, utilizaban este tipo de plantas ancestrales en ritos ceremoniales. Entonces cuando vienen los españoles, pues igual que con las otras plantas empiezan a satanizar este tipo de rituales que se tenían y entonces también erradican toda esta parte de las ceremonias con los niños santos y pues ahora es como oculto todo este tipo de ceremonias ancestrales, pero bueno, vamos a hablar el día de hoy de los niñitos santos. Fíjate que desde hace miles de años se tiene conocimiento del uso de este tipo de seres. Podríamos llamarlos seres. Porque no son plantas, dices tú, ni son animales. Digamos que entra en nuestra clasificación. Y se cree que se tiene desde hace miles porque en específico este tipo de hongos, que son los niñitos santos que produce la psilocibina, crece al pie del estiércol del ganado. Entonces se presume que donde hay ganado hay ese tipo de hongos. Entonces imagínate de lo que estamos hablando y de que estaba pues en Europa, en Asia, en África y en todos lados, ¿no? Y este tipo de hongos, el hongo en sí se cree que, no se cree, según los estudios, está 10 hongos por cada planta, está 1 a 10 las plantas, o sea, increíble el reino fungi. Y su uso, no se tiene idea realmente algo así específico y estipulado, se empezó a usar de exactamente aquí, imposible sería, pero sí se tienen registros de que se utilizó desde la antigua Grecia en unos ritos eulosinos, se llamaban esos ritos, y se utilizaba una bebida sagrada que era el quiquón. En ese entonces, no sé si recuerdes que en otro capítulo, en otro podcast ya habíamos comentado de que en el quiquón Gordon Watson, había descubierto que había, él no lo descubrió, sino se descubrió que esa sustancia que había en unas copas que se encontraron en la antigua Grecia correspondía a la psilocibina. Entonces, Watson fue uno de los pioneros que empezó a estudiar la psilocibina aquí en México. Y él descubrió
que esos restos pertenecían ahí, junto con otros 2 científicos que se pusieron a estudiar qué era lo que tenía eso. De ahí se deduce que en la antigua Grecia, para esos ritos eulocinos, que era para los iniciados, se utilizaba el hongo de los niños santos, de la psilocibina. Cuando se empiezan a tomar los primeros hombres, como no hay registro de ello, se cree que los toman y ellos pueden pensar que están envenenados por toda la sintomatología que de repente empiezan imagínate, ¿no? Te comes unos hongos y empiezas aquí a sudar en frío y te empiezas a ver y empiezas no, pues ya me voy a morir, sí, ¿no? O sea, y desgraciadamente pasa, algunos hongos son mortales. Sí. Y ahora sí que ensayo y error. Entonces yo me imagino y se deduce según los textos, según los estudios, que así fue como dieron con este tipo de hongos. También, digo, así como se encuentran restos de psilocibina ahí en Grecia y se ha podido… y es que también ahí en Grecia se encontraron que cierta parte, muy junta de ahí, también ya lo habíamos platicado, hay restos de excremento, digamos, de ganado, y por eso se cree que tenían acceso a ese tipo de hongos, porque bueno, como había excremento y ahí es donde nace este tipo de hongo, entonces pues se cree que por eso. Y aquí en México se tiene también el registro de que lo utilizaron los aztecas, los mixtecas, chichimecas, los mayas, pero también otras culturas más antiguas, que la cultura más antigua que se puede tener registrada aquí en México es la tolteca. Entonces se deduce que puede ser que los toltecas también los hayan utilizado, así como en Centroamérica también han encontrado unos como incenciarios y han encontrado restos de psilocibina, pero digamos que los disecaban y entonces los molían y ahí hay psilocibina disecada. Aquí en México lo que se encontró fue una estela que se llama la Cholchipili, y ahí se encontraron figuras estampadas, obviamente en relieve, que tenían tabaco, tenían florecitas, tenían campanitas, también tenían el peyote y también tenía este tipo de hongos. Así es como va yendo el registro y empieza a seguir la historia de qué tan lejos van los registros de su origen. Sí, más o menos retomando un poquito lo que dices acerca de el estiércol del ganado, por eso también se supone o se cree que ciertas culturas de Oriente y demás tienen como estipulado la religiosidad de la res, de las vacas y todo eso, porque pues… son los productores. Digámoslo así, sí. O con eso se alimentan ese tipo de hongos que dan ese tipo de visiones. Por eso es que luego dicen que ya no se los quieren comer porque son los que contienen los que dan esa magia, digámoslo así. Pero hablando un poquito más del reino fungi, como bien les había comentado, es un reino totalmente aparte de todo. No entra en la clasificación de los animales porque no tiene la capacidad de moverse por sí solo. Esa es una de las tantas. O no entra en la parte de plantas tal cual, porque no es capaz de generar su propio alimento, no puede realizar la fotosíntesis. De hecho, se considera que los hongos son los grandes recicladores del mundo, porque ellos se alimentan de toda esta parte de gusanos, larvas, levaduras y demás. Además, es un reino pero tan vasto porque su multiplicación o su reproducción es bastante sencilla en este caso. Ellos son de esporas, es decir, bueno, la mayoría de las veces, porque tienen otros tipos de reproducción, pero la espora es como un reservorio que de repente se abre y así esparce literalmente sus esporas. Puede ser por el aire o puede ser por el agua. Por lo tanto, su reproducción es totalmente pues muy sencilla y muy fácil de llevar a cabo. Otra cosa muy importante de los hongos, me encantaría decirlo, que es esta red
esta red neuronal que ellos transmiten información de manera subterránea, es decir, todas sus micelas, que podríamos decir que son sus raíces, todo lo que entra por debajo del suelo, están unidas entre sí. Y estas micelas no solo se comunican con otros hongos de la misma especie o de otra especie, sino que árboles y plantas ocupan esta red neuronal de las micelas de los hongos para poder transmitir y comunicar conocimiento entre ellos. No sé si recuerdan la película de Avatar, ¿sí?, donde hay un árbol enorme que es el que provee toda la información a través de sus raíces, pues igualito. De hecho, así funcionan las micelas de los hongos. Por debajo de la tierra transmiten muchísima información. Hablando un poquito ya específicamente de lo que son los hongos, los niños santos, que ese es el nombre que se les ha dado, la sustancia fundamental es la psilocibina. Más o menos funciona como la mescalina, que ya habíamos hablado en anteriores podcasts. Proviene de la misma clasificación químicamente de las triptaminas. Entonces va a funcionar similar a la mescalina, que es que vamos a engañar, digámoslo así, a los receptores de la serotonina. Entonces los efectos que nosotros vamos a tener después de consumirlo, pues van a ser este tipo de cambio del estado de ánimo, pero nos vamos a ver un poquito más autorreflexivos, más comprensivos, más empáticos. Va a ser un viaje muy luminoso y colorido. Y vamos a estar en este lado de estar más eufóricos, en este éxtasis, en esta alegría y en esta reflexión. También vamos a tener los síntomas de que vamos a tener este tipo de sudoraciones, temblores por el cambio de la temperatura, pero en general son los síntomas que nos sentiríamos normalmente si estuviéramos muy enamorados o viéramos a esa persona de la que estamos enamorados y de repente, sientes maripositas y te sudan las manos y demás. Es este tipo de viaje que nosotros vamos a tener con la psilocibina. Perfecto. ¿Quieres decir algo? Es como, estás diciendo que el viaje que tienes es como que es más sensativo de la sensación que provoca al sentir ese efecto del tomar la medicina. Uh-huh. Se escucha como que uno que quiere atreverse a probarlo. Por supuesto que sí. Sí, es un viaje más sensitivo, que sí altera un poquito más nuestro estado de ánimo, por lo menos los niños santos se manejan en ese tipo de condiciones. Es algo muy bonito, colorido. De hecho, en un viaje de honguitos, vamos a ver de esos colores, ¿cómo se llaman estos de que se ven en la noche? Como luces neón, como estos colores fosforescentes, justo. Fosforescentes. Es muy colorido de ese tipo de mandalas, lucecitas, y es de ese tipo. Fíjate que es muy interesante lo que dices, porque se han hecho unas comparaciones en tanto comentabas tú de toda la red que ellos tejen abajo para comunicarse entre ellos y entre los otros reinos, porque se comunican también con los otros reinos. Y ese tipo de redes se asemejan a las redes neuronales. Totalmente se asemejan a una red neuronal del cerebro. Y hay que ver que la sustancia que tiene actúa a nivel neuronal del cerebro. Entonces, cuando uno está en estado meditativo, apaga ciertos sectores de ciertas neuronas. Obviamente no se da por hecho, lo explico. Apaga ciertos sectores no con una vez que tú medites. Hay que recordar que todo es un proceso. Entonces, también para llegar a ciertos estadios en la meditación, no es cuestión de meditar un día, 2 días y decir, oye, es que dijo y no llego. Y es como el ejercicio, ¿no? Uno va al gimnasio 1 o 2 días y, oye, es que todavía no se me marca el abdomen. No, pues no. O sea, sí,
No es instantáneo. Tiene que ser todo un proceso. Entonces, se apagan ciertos neurotransmisores, se activan otros neurotransmisores y se crean nuevas neuronas en este tipo de ejercicio como la meditación. Entonces, cuando uno toma este tipo en específico este hongo, se alcanzan ciertos estados que alcanzas junto con la meditativa, pero se ha demostrado que va más certeramente hacia la depresión. ¿A qué me refiero? Combate un poquito más la depresión. Entonces, se utilizan dos tipos de dosis aquí. Se utiliza una dosis baja y una dosis alta. La dosis baja siempre va a ser medicinal. Entonces, aquí se utiliza, tiene un sentido más terapéutico cuando es baja. Hay gente que trabaja en base a este tipo de medicina, porque recordemos que es una medicina ancestral, según esa cultura. Tal vez no esté regulada, y no está regulada no porque está prohibida y no está regulada, no porque sea la droga en sí como lo habíamos platicado en otras ocasiones, sino como certeramente ya lo habías comentado en otras 2 veces, no hay estudios suficientes como para avalarlos y decir, a ver, hay unos hongos que han alcanzado 30 a 35 centímetros, es increíble, un hongo de 35 centímetros y hay otros honguitos de esa especie, estamos hablando de esa especie, y hay otros honguitos que crecen en familia. Todos esos honguitos siempre van a crecer en familia, eso es algo muy importante. Son de 3, 4 centímetros toda la familia, entonces no es lo mismo que te den una familia de 30 centímetros a que te den una familia de 4 centímetros. Ahora, tiene que ver también que este tipo de honguitos se desarrollan en climas, así como decías tú un poquito, como el de Oaxaca, es Huautla de Jiménez, Oaxaca, la cuna de este tipo de honguitos, según Watson Gordon, que fue el pionero que había comentado. Es ahí, en Huautla de Jiménez, ahí es una zona un poquito así como dice, selvática y húmeda. Pero normalmente se tiene el registro que se da en ese tipo de climas y de climas tropicales. Entonces, también ya lo habías comentado, de que tiene que ver el tipo el clima con el que se te está desarrollando, inclusive tiene que ver cómo se está alimentando el animal del que a final de cuentas está saliendo el hongo. Entonces, nos tenemos que remontar a todo eso. ¿Por qué? Porque en la cuestión de la dosis tiene que ver mucho eso, y como no hay una dosis en específica que se hayan hecho estudios y metaanálisis, no se puede regular y no se puede estandarizar. Por eso es que digamos que está prohibido o no está permitido, más bien, porque la ley en específico, el código, no dice está prohibido. Sin embargo, no está permitido, que es distinto porque no está regulado. Entonces, las dosis bajitas se utilizan para dar terapia. Ahora sí que es parte de la medicina alternativa, así como la acupuntura, la homeopatía, es parte, se le llaman microdosis. Entonces, se les da como terapia a los pacientitos junto con una terapia conductual o, no sé, terapia gestáltica o psicoanálisis, lo que ustedes quieran, el tipo de terapia que vayan a llevar. Y el otro tipo de dosis, que es la alta dosis, digamos, ese es para netamente el terreno espiritual. Netamente un terreno espiritual, que entonces ya entramos en otro terreno, en lo insondable, más ceremonial, ¿no? En todo el contexto ritual y ceremonial, que aquí sí difiere un poquito de las otras ceremonias que habíamos comentado, sí difiere un poquito.
Sí, ahorita que comentas lo de la terapia y el uso para el control de la depresión, recuerdo que en California y Oregón, a partir del año pasado, el 1 de enero del 2023, ya está permitido el uso de la psilocibina como tratamiento terapéutico. De hecho, hay varias clínicas y hospitales que están haciendo estudios para avalar este tipo de sustancia, como ahora ya se puede utilizar la marihuana como uso terapéutico. Vas a tu farmacia y te la recetan y bueno, solo se va a poder recetar obviamente por psicólogos y psiquiatras que puedan administrar este tipo de dosis, además del uso complementario de alguna terapia y demás. Se cree, o bueno, se ha tenido ya el fundamento de que sirve sí más para el uso terapéutico de depresión, ansiedad y algún tipo, bueno, las adicciones más comunes en ese ámbito, que es el alcohol y el cigarro. Hasta ese punto han llegado. Entonces es un gran avance que ya por lo menos en estos estados de Estados Unidos ya esté regulado y se lleven a cabo este tipo de estudios. Ahora, la psilocibina que se ocupa en ese tipo de estudios no es la psilocibina de un hongo, aunque sí es el origen un hongo, pero ya lo usan de manera sintética. Ahí se ocupan ya en los estudios porque entonces sí puedes determinar cuánto gramaje de psilocibina puedes ocupar para un paciente. Y nosotros lo que hacemos, digamos, en una ceremonia de niños santos, se administra tanta cantidad de niños santos, que son las especies de unos honguitos que te vamos a dar, y esas son las que se consumen. Por lo tanto, esa es la diferencia que hay entre poder regularla y permitirla y no poderla regular y entonces no está permitida, digámoslo así. También en Australia, a partir del año pasado, igualmente, ya se puede utilizar la psilocibina en uso terapéutico, también con las mismas consignas de que se debe de tener esta parte del uso de la terapia psicológica o psiquiátrica y reforzar con la psilocibina. Bien dices tú que se usa más para este tipo de tratamientos porque efectivamente se ha confirmado que producen o ayudan a crear nuevas redes neuronales. Por lo tanto, el uso de la psilocibina es más esporádico. Se puede ocupar de 2 a 3 meses entre una toma y otra toma, a diferencia de otros tipos de plantas sagradas que hemos ocupado o que hemos investigado a lo largo de este tiempo para el uso de terapia de depresión y ansiedad. Esta es mucho más larga, porque efectivamente se crea toda una nueva red neuronal y, como bien lo había mencionado, va más enfocado al estado de ánimo de la persona que lo está consumiendo. Por lo tanto, si ataca el estado de ánimo, pues entonces nosotros nos vamos a sentir en un estado más de tranquilidad y paz y ya no vamos a estar en la ansiedad y en la depresión. Cabe bien decir que a mí, al estar investigando, sí me causó un poquito de curiosidad y demás el hecho de que ahora los jóvenes tienen acceso muy fácilmente al consumo de la psilocibina y lo hacen de manera recreativa y como cotorreo y en una fiesta y demás, los dichosos boomers. Sí hay que tener mucho cuidado en esta parte porque parece ser divertido hasta que deja de serlo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado porque pues no se juega con este tipo de medicamentos. Yo dudo que alguien en su estado normal dijera que me voy a consumir 30 pastillas de lo que se me antoje y voy a estar muy contento. Entonces, yo sugeriría que se tomara con las debidas precauciones todo el uso que ahorita se le está dando como este auge al uso de los boomers. Tengan mucho cuidado porque pues la verdad es que no es un juego. Dices que los hongos, hongos que están, de los que hablamos, los dichos santos, que ya está al alcance de los jóvenes, de muchos muchachos de hoy en día, que tú vas a cualquier esquina y ya lo adquieren muy fácilmente. Hablas de la
precaución que hay que tener sobre todo eso, porque los jóvenes hoy en día se sienten intocables, se sienten poderosos. Al consumir esto, pues las alucinaciones que les causa, que se van a creer que yo vuelo, y son que me voy a aventar, pues no me va a pasar nada. Y esa es una de las razones que prohíben este tipo de sustancias o este tipo de plantitas, porque lo están usando en un debido muy malo, o sea, que no debe de ser. Fíjate que eso me recuerda mucho a cuando se logró sintetizar el LSD en los años 50, donde fue el boom de este movimiento de amor y paz, y todos éramos hippies, amor y demás. Hace el amor y no la guerra, ¿no? Exactamente, y entonces ahí fue cuando se tipificó a todo el tipo de psicodélicos como malos. Entonces, porque nosotros estábamos abusando de todo este tipo de sustancias y nos justificábamos con el hecho de que éramos libres, amor y paz, para hacer cosas indebidas, desmanes, bueno, 1000 cosas que pasaron en los 50. Entonces, de ahí en adelante, todo lo que tenía que ver con psicodélicos fue tipificado como algo malo, nadie podía hacer investigaciones al respecto, y entonces se convirtió en algo prohibidísimo. Entonces ahora podemos retomar ese tipo de experiencia para que no vuelva a suceder. En el caso de la psilocibina, que ya está al alcance de muchas personas, porque se venden en internet, porque han sido muy famosas estas microdosis, y entonces las consumimos como juego, y entonces va a pasar al final lo mismo, ¿no? Que entonces, por la psilocibina, malísima, porque hace que los jóvenes se comporten de ciertas maneras, cosa que no debiese ser. O sea, hay que entender que las plantas ancestrales, pues son ancestrales, y son conocimiento, y es respeto, no es para jugar, ni es para pasar un buen rato, ni nada. Yo no estoy pues juzgando a nadie en general, pero considero que es algo que se debe de tomar con la debida importancia y el debido respeto. Fíjate que hablabas de la red neuronal y de la sinapsis, cómo se van creando nuevas redes neuronales. Es impresionante lo que hace la psilocibina, y cuando se hace en todo el contexto ritualístico, independientemente que sí las crea, porque sí las crea las nuevas redes funcionales, a nivel psicológico hay cierta disociación. Entonces te presenta todo tu dolor, todo tu trauma, lo que tengas que trabajar, y lo trabajas ahí. Y como está trabajado desde la nueva red neuronal, se ajusta a nivel neuronal lo que tú estás trabajando en tu experiencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú ya terminas tu experiencia a nivel neuronal, ya está reparado. O sea, es bendita la psilocibina en ese sentido, pero definitivamente yo estoy totalmente de acuerdo contigo que las plantas ancestrales son plantas benditas, son de la madre tierra, representan netamente a nivel psicológico, es la madre. No puedes jugar con eso, ¿sí me explico? No puedes jugar con alimento que te está dando la mamá, ¿no? Es como si vente a comer y te voy a dar una sopa de verduras, y agarras la verdura y le empiezas a aventar para allá, para acá, para arriba, y abres la boca a ver a qué horas cae. Es como si jugaras con la comida. Eso es lo que, de verdad, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, es de mucho respeto, y todo, por eso es una de las razones por las que está prohibido, por lo que no está regulado y está prohibido, porque no se mantiene el contexto ritualístico. Nosotros hemos hablado en dos o tres ocasiones que se debe de respetar todo este contexto del ritual. ¿A qué me refiero con todo este ritual? Igual que en las otras, debes de guardar cierta dieta. Cuando vas a tomarlo para verlo a nivel espiritual, tienes que guardar ciertas horas de ayuno, no comer carne, carne de res, carne de puerco, no tener relaciones sexuales, no tomar ningún tipo de sustancias, y ellos,
cuando se va a hacer la ceremonia te dan una limpia, lo que ellos le llaman una limpia. Te hacen una limpia con sus plantas de ellos, te hacen una limpia con huevo, te hacen un saumerio. Y en este ritual, en esta ceremonia, una de las cosas que es algo muy propia de ella y que no la tienen las otras ceremonias, es que no se utilizan instrumentos musicales. A lo mucho pueden utilizar una guaira, no utilizan instrumentos musicales, entonces es algo muy novedoso en ese sentido, porque pues la mayoría sí lo utiliza y te va llevando a nivel psicológico. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tienes un estado de ánimo, llegas a un estado de ánimo como más positivo, como más de amor y de renovación. Pero ¿de dónde viene esa renovación? No es, alguna vez un buen amigo me preguntaba, oye, pero o sea, ¿lo que veo es cierto o es parte de mi alucinación? O sea, es que no sé. No sé si lo que estoy trabajando ahí realmente lo estoy trabajando o realmente es parte de lo que yo estoy alucinando. Entonces, en este caso, en específico, en este caso, sientes una renovación, pero es textual y literal, porque se están creando nuevas redes neuronales, se están haciendo nuevas sinapsis y se están creando esas nuevas redes. Entonces, sí hay una renovación a nivel física y a nivel espiritual. Se trabaja el amor incondicional, se trabaja tu autoestima también ahí. Sientes una interconexión con todo el universo espiritual, con todas las plantas, con todos los seres vivos, con todos los humanitos, tú sales ahí queriendo a todo el mundo y sientes que llegas a la divinidad, sientes que hay una conexión directa con tu divinidad, llámese como sea, con tu santidad. Hay una conexión, hay una revaloración de tu parte, trabajas el ego, pero también ahí refuerzas mucho tu propio yo, ahí trabajas más el yo, no el ego, ahí trabajas más el yo, el revalorarte, el resignificarte, el quién soy, por qué soy, ahora sí que cómo me quiero, ¿no? Cómo me quiero, cómo me quiero. Sí, qué bonito sí. soy, cómo me quiero. Sí, y normalmente cuando les dices, bueno, a ver, explícame, ¿qué fue lo que viste? ¿Cómo estuvo eso? Les cuesta mucho trabajo describirlo. Sí, es algo muy indescriptivo. En el sentido que yo hablaba de que no utilizan sonidos, aparatos, ¿qué es lo que se utiliza en ese tipo de ceremonias? En el caso de los honguitos, los niños santos, vemos que en las otras ceremonias donde ya hemos visto las ceremonias de ayahuasca, donde se escucha guitarra, pandero, las maracas, y en las ceremonias donde se usa peyote y guachumito, el hermanito, usamos percusiones que es más fuerte, más rudo, más vibratorio. En el caso de niños santos, muy bien lo dice, son niños, es una familia, como que hay un intermediario de entre todos. Se usa la voz. En esta ceremonia, como en todas las ceremonias, siempre tiene que haber un maestro, un chamán, alguien que debe de estar cuidando, no te puede dejar solo. Siempre tiene que haber alguien que te va a guiar. Este chamán es el que produce los cantos con su boca. Él empieza a balbucear, empieza a hacer estos cantos, te lleva a donde tú tengas que ir. A diferencia de las plantas como los que vimos de las cactáceas y la liana y la ayahuasca, es muy diferente el viaje, porque en el sentido del viaje, donde dices tú que se ven unos colores más intensos, más que no existen los colores. Sí. En todos momentos, en todas las plantas no existen colores, y en el del honguito, como estamos viendo que hay una red conectada, es algo que se viene de hace mucho tiempo. Del otro lado del mundo también se está viendo. Graham Hope lo decía, que cuando ellos viajaban con el quiqueón,
ellos veían los teriántropes, que eran las figuras como humanas con animales, o los colores, o veían el cielo, o veían colores increíbles. Es lo mismo que se está viendo, porque hay una red, una conexión. Estamos viendo que, hablando de mucho tiempo al presente de hoy, que se está viviendo lo mismo. Son gente que dice, yo nunca había leído eso, pero me pasó esto. Es igual lo que te pasó allá y acá, a la gente que experimentó todo este tipo. La sensación de la vibración de la mujer o del chamán que está cantándote, también te llega a la vibra. Volvemos a entrar a las vibraciones y al sonido. Es algo muy, muy, muy poderoso en la vibración de la mujer. En ocasiones, no en todas las ocasiones de las ceremonias de este tipo, usan la guaira. Muy pocas veces he escuchado que usan la guaira. Algunos chamanes tienden a silbar al ritmo de su misma voz y al mismo la vibración. Ellos se conectan con el paciente, dado que están conectados con el paciente, puede ver el síntoma que ellos tienen, sienten el síntoma que ellos tienen y entonces con sus vibraciones y su canto van calmando al paciente. Tú lo decías hace rato, la sensación que ellos tienen es más amorosa con su yo mismo, entonces no puedo llegar agresivamente con un tambor, pum, 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 o con la guitarra y el pandero, porque el mismo sonido te va a aturdir. ¿Qué está pasando? Me están atacando todos. Entonces es el canto suave. Eso es lo que se podría decir de él. Oye, me habías comentado de que algo de Walt Disney, cuéntamelo. Bueno, se dice cuenta. Se dice que Walt Disney Disney vino aquí a tomar los niños santos. Esto también lo estudié y lo vi. Que cuando él vino a buscar a esta chamana de Oaxaca, si es Oaxaca por si no me equivoco, él a digerir esto vio muchos colores, los colores fosforescentes que estamos hablando. No nos hemos comunicado con Walt Disney, ya ni existe, para que digan, estos que hablaron juntos. Cuando él regresa a su país, dice que él creó la película que se llama Fantasía y reflejó ahí lo que él vio. Incluso hay una escena de la película donde empiezan a danzar unos honguitos y es una familia de hongos. Yo lo tuve que ver, ¿a poco así? Vi la película y lo vi, sí, salen una familia de hongos y están danzando, hasta sale un honguito, un niño santo. Digo, es que esos son los honguitos. Esto es increíble, o sea, tú lo reflejas, yo lo veo y lo plasmo y todo el mundo lo está viendo. En ese tiempo que eran los 60, como bien lo decías tú, era muy difícil decir, yo probé hongos como figura pública, yo los probé, este cuate se está drogando. Aunque todo el mundo sabía que muchos le metían cualquier cosa, era un delito y pues te vas para la cárcel. Como que estás promoviendo que los jóvenes hagan esto, cuando realmente si lo hacíamos, bajita la agua lo hacíamos todo el mundo. Y más la figura de Walt Disney, ¿no? Que está caracterizada por tener Por esta imagen infantil. Pero fíjate que en ese sentido, hablando de Walt Disney, la película de Alicia en el País de las Maravillas también saca acá sus honguitos. Ah, sí. Entonces, Dumbo, también te no habla, saca hongos, pero también o saca sea, toda esta parte. de hecho se los come y es cuando ella se queda dormida. O sea, se come ¿Puede sus ser? honguitos. No puede ser, se come sus honguitos. La historia que se habla se queda dormida y de repente ella entra a ese mundo mágico. Y qué curioso, porque al mundo mágico donde ella entra es un árbol, que donde ella cae Así es la madre naturaleza. No sé qué época fue hecha la película de Alicia en el País de las Maravillas, no sé si fue antes o después de que Walt Disney, pero si fue antes o después, bueno, no sé, no podemos suponer. Lo que sí puedo ser, es real esto, es que el hongo estuvo presente ahí. Ahí estuvo presente. Plasmado, de hecho. Ahí. Quizás los escritores o los investigadores de Internet digan, es que él fue después o él llegó antes. Ahí estuvo el hongo. Nadie puede imaginarse todo ese magnífico mundo que se está viendo y agarrar un honguito y me duermo y me como, o luego mago grande o mago chico, porque creo que Alicia sí. come y se hace grande, porque es como cuando dices, estaba allá arriba, pero estaba aquí abajo. Digo, ¿cómo? Me dice, lo grande y grande. Ahí estuvo la presencia de una alusión. Sospechoso, ahorita que estás viendo lo de grande y chico y comer un hongo, me suena a Mario Bros. Y esos juegos.
Fíjate que Sí. nunca lo había relacionado, pero me suena. No lo había suena. tampoco yo visto, pero No, igual. hasta ahorita que lo estás El comentando. el chino o japonés, no sé quién sea Ajá, el creador de japonés. Mario Bros. No sabemos, y allá en ese país también existe que hubo investigación que también no hubo las plantas psicodélicas de ese lado. Sí, de hecho es toda la medicina oriental, viene la mayoría de China y Japón, por ese tipo de medicina que ellos tienen tradicional para poder curar con esta parte de plantas, rituales, cantos y demás. Pero sí me suena muchísimo Sí, lo que está estás diciendo, está muy ¿eh? conectado, como dices tú, todo eso está conectado. Sospechoso. Y son empresas muy, muy diferentes, Nintendo, Walt Disney, o sea, no, oye, ¿qué tiene que ver? No tiene que ver nada. Pero la conexión es igual, el hongo, Ujú, definitivamente. siempre el hongo. ¿Y todos los honguitos que se consumen en Oaxaca son iguales? No, fíjate que hay varias clases, digamos, hay un hongo que es hongo de derrumbe, porque aparte de que hay un hongo de que crece en el excremento, en las orillas, hay uno que crece en exactamente donde sale la caña, y así hay muchísimas cañas, en la base de la caña hay otro, entonces hay uno que se llama, creo que es complejo, el otro pajaritos, derrumbes, hay varias variedad de honguitos ahí, y si ellos, bueno, la gente autóctona y la gente que se dedica a todo esto, si tiene bien la clasificación de todos ellos y te dice, este te sirve para este, ¿eh? Y creo que el que es un poquito más confrontativo y más fuerte es el de derrumbes y uno de los más nobles es el pajarito. Y de ahí mismo, bueno, es originaria una gran persona conocida a nivel mundial, se le considera la madre de los hongos, de Huautla Jiménez, Oaxaca, que de ahí es María Sabina, la gran representante de todo esto. Pero ella, considero yo que sí, su historia es fenomenal y es grandísima, y la visitaron gente de todo el mundo, gente importantísima en su momento, tipo, dice Walt Disney, tipo los Beatles. Los Beatles. Sí, Dice The que Doors, Bueno, vinieron Jim Morrison. varias, y para, yo creo que ese sí necesita todo un programa, definitivamente lo merece, porque fue una, no sé, digo, Jacobo Greenberg en sus libros de los chamanes de México clasifica a los chamanes y hasta arriba pone a los nahuales. Vamos a hablar en este término de chamanes y nahuales y todo ese tipo de cosas, no en el término coloquial que se conoce, sino en el término de seres con conocimiento, seres de conocimiento, seres sabios y los guardianes. y guardianes del conocimiento, que lo han ido transmitiendo de generación en generación. Eso es los chamanes, y obviamente como son personas que saben demasiado, curan y saben todo esto del universo y de la conciencia. En ese término se habla de los chamanes en cuestión de Jacobo Greenberg. Y hasta arriba, independientemente que está el mero nahual, que digamos el mero sabiondo, está ella también. Está ella, María Sabina, y todo esto, parte de todo su conocimiento gracias a los hongos. Mucha gente fue a visitar a María Sabina, muchos artistas fueron a visitar a María Sabina, también fueron artistas que fueron con expectativas, que ella lo calificó, porque ella en una entrevista dice que es que así no funciona la medicina. Uno de ellos fue Rigo Tobar, que fue a... ¿Sí? que ella fue a buscarla porque dijo, quiero curarme de mi ceguera, que se me está, y no funcionó, pero ella dijo, es que así no funciona, de que yo vengo a curarme. Cuando
Hay otros artistas que vinieron con otra enfermedad y su expectativa de ellos es que yo no quiero la curación, yo quiero experimentar, sentirme conectados, encontrarme a mí mismo. Y esas personas curaron, porque no fue la misma expectativa que tuvo otras personas. Aquí ella hablaba de los Beatles cuando vinieron los virus aquí a México. Se dice también que cuando ellos vinieron con María Sabina para experimentar y encontrarse consigo mismos, se escribió la canción, bueno, primero, después de esto, hicieron el álbum mágico de El Sargento Pimienta. Ahí se viene la canción que escribieron en un sueño, que ahí mismo tuvieron una visión, la canción de Let It Be, que fue muy sonada. Las expectativas que uno se trae de que yo vengo a curarme, yo vengo a hacerme esto, no funciona así. Pues creo que, digo, con ella y en todas las ceremonias creo que no hay, una de las reglas es exactamente la expectativa, el no llevar ninguna expectativa. Y una de las reglas que decía María Sabina en cuestión de que no funciona así, es de que su lema de ella era decir, uno cuando come los niñitos santos es para presentarse ante Dios, ante la divinidad y ante el universo, para conectar con Él. Uno no viene o uno no toma para curarse, es para presentarse y estar en conexión. Cuando uno está en conexión, la divinidad toma, entonces ve la enfermedad y es cuando uno sana. Pero si uno viene a sanar, nada más, yo no, o sea, no me interesa lo demás, yo nada más vengo que me sane mi uña enterrada. Y ella decía, no funciona. No, así no funciona. No funciona así. Ahorita que mencionan todo eso, también habría que recalcar de cómo se ingieren los honguitos, ¿no? En este no vamos a hacer un brebaje, usualmente se da la familia de honguitos, la que crece a su alrededor, y van todos juntitos a curar. Entonces te dan tu manojito de honguitos y te los comes literalmente así, o sea, los masticas, los tragas y así los ingieres. O sea, estás diciendo que toda la familia que venga ahí en Viene ese… todo junto. Pero es toda, porque si no, digo, ha pasado que cuando hay personas que cuando han estado en el viaje, y haz de cuenta que no se comieron unos que porque se veían feitos y los otros como que tenían tierrita, de verdad, ya se los comen y los hongos mismos les dicen, oye, ¿dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi papá? ¿O dónde están mis piecitos? Fíjate que sí, de verdad. Lo relacionas como familia. Ajá. Es que realmente si quieres a la familia, es toda la familia completa. Ujú. Es como la familia normal. Sagrada. La familia sagrada. Es como la familia de uno mismo. Siempre en una familia va a haber el hermano o hermana que es bien odioso. Es tu familia, te la tienes que llevar toda junta. En los honguitos, como dices tú, oye, Ay, es que este está feito. ¿dónde está mi hermanito, el que hacía el travieso, dónde está? ¿Qué tal Así si ese es. honguito era el que te iba a dar la respuesta y no te lo Claro. comiste? Todos los miembros son importantes. Exacto, por eso decía, es muy importante lo que decías, que hay que comerse todos los honguitos como te los van dando, porque a final de cuentas son los que son para ti. Bueno, creo que se nos está acabando el tiempo. Les recuerdo nuestras redes sociales, es Armenta Ceremonial en Instagram, YouTube y Facebook. Nos andamos viendo por aquí el otro martes. Muchas gracias por su tiempo, porque es lo único de verdad, que no podemos recuperar nunca, y el hecho que nos regalen este tiempo, esta parte de su tiempo, se los agradecemos mucho. ¡Ajo!